Como muchos sabemos, las telenovelas arrancaron a finales de los 50, principios de los 60 y varios países de Latinoamérica empezaron a producir y como si de una carrera se tratase, algunos llegaron a la meta y otros se quedaron en el camino, como es el caso de Cuba, Perú y Venezuela. Ellos producían telenovelas al mismo nivel que Brasil o que México y ahora esos tres países no producen al mismo nivel. Venezuela ya no produce, Cuba ya no produce, Perú sigue produciendo pero a una baja medida y México y Brasil siguen siendo los principales. Brasil tiene una mayor calidad, eso no hay duda, pero no tiene la misma cuota de mercado que México. Las telenovelas mexicanas dominan el mercado de la telenovela, están en todas partes porque Televisa industrializó eso. Es prácticamente una fábrica literal de producción de telenovelas porque se hace una tras otra y al ser industrializado, eso le ha quitado un poco de calidad porque como que se trabaja más para producir más y más y más y no nos dan mucha calidad últimamente. Pero bueno, acá les quiero hablar de Perú, quien era un gran productor de telenovelas, arrancó con el pie derecho y poco a poco fue perdiendo esa industria y en la actualidad, aunque sigue produciendo, no llega al nivel que tuvo y al que podría haber llegado. Por eso les quiero hablar de cómo Perú pudo llegar a ser igual o superior a México en cuanto a producciones de telenovelas, pero lastimosamente por las condiciones sociopolíticas del país no lo logró. Todos acá conocemos Simplemente María, esta historia mexicana que se hizo en el año 89 con Victoria Rufo, pero la más famosa y la que en realidad la hizo internacionalmente conocida es la versión peruana hecha en 1969, protagonizada por Sabi Kamalich. Sin embargo, antes de la versión peruana se había hecho en Argentina en el año 67, con el mismo nombre, Simplemente María, y después de Simplemente María, en el año 1970, Perú hizo Natacha, una telenovela que previamente también se había hecho en Argentina en el año 69. Es decir, que Perú en ese tiempo, en los inicios de la telenovela, era el México de hoy en día. O sea, México hace remakes de historias y termina haciéndola más popular que la original. Bueno, Perú hacía estas adaptaciones de telenovelas argentinas y las hacía mucho más populares, mucho más famosas y las ponía en el ojo del mundo. Pero previo a la producción de Simplemente María, en el año 68, en Perú hubo un movimiento político, hubo un golpe de estado donde llegó un gobierno dictatorial y tomó posesiones de los medios audiovisuales y control sobre lo que se producía, por lo que la producción fue mermando y la cantidad y calidad de lo que se hacía ya no podía tener esa libertad creativa, esa libertad de expresión, por lo que aunque se produjo Simplemente María un año después de este problema, poco a poco no se pudo seguir haciendo de la misma calidad y la misma cantidad. Así que a raíz del nuevo gobierno militar que tomó el control absoluto de los medios y fue controlando poco a poco lo que se producía y se exportaba, esta industria televisiva y esta industria telenovelera se fue perdiendo poco a poco, hasta finales de los 90, donde la industria de la telenovela volvió a renacer gracias a un productor que después pasó a ser muy polémico, a Crucillat, un hombre que hizo muchas telenovelas en Venezuela, produjo grandes éxitos en Venevisión y luego volvió a su país a producir telenovelas con la misma calidad de lo que ya había hecho en Venezuela y lo logró. Produjo muy buenas historias, muy exitosas. Perú volvió a estar en el top de las mejores telenovelas de Latinoamérica, pero luego llegó otro problema y es que Crucillat fue enjuiciado porque estaba involucrado con escándalos de corrupción con el gobierno de Alberto Fujimori. Pero antes de todo este tema de la corrupción, Crucillat logró darnos grandes telenovelas en el Perú a partir del 97 con Leonela Muriendo de Amor, Cosas del Amor en el 98, Luz María, Isabela Mujer Enamorada, María Emilia Querida, Pobre Diabla, Milagros y Soledad, dándonos grandes historias al mismo nivel de lo que logró hacer en Venezuela, con éxitos como Esmeralda en el 70, Peregrina, Una muchacha llamada Milagros, La señorita Elena,
la Zulianita, Rafaela, luego hizo en Argentina, también hizo en Telemundo y su carrera llegó a su fin en Perú con estas grandes historias. Digamos que cerró con muy buenas historias. El tema de la corrupción es otro tema aparte, que fue enjuiciado, condenado, y eso ya es otro asunto, pero en el mundo de las telenovelas que nos compete, nos dio unas grandes historias en su última etapa. En el 2001, cuando se filtró un video donde este hombre estaba recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos en una oficina de inteligencia nacional, acá empezó el escándalo y empezó otra vez la caída de la telenovela peruana, porque este hombre, digamos que llevó la fórmula que había creado en Venezuela, creando grandes historias, se fue a Perú a renacer el mercado de este país, que llegó a ser muy importante, lo logró por un par de años y luego vino la caída. En la actualidad, otra vez Perú ha renacido en el mundo de las telenovelas, sigue produciendo, intenta volver a recuperar ese lugar que tuvo, y vamos a ver si a la tercera es la vencida y vuelve a estar en el nivel que estuvo y mantenerlo a la par de México, por ejemplo, que es el principal competidor de todos, aunque creo que Perú sería un competidor más con Colombia y después, si crece un poco más, sería un competidor con México, pero esperemos que pueda recuperarse y volver a darnos historias como esas. Yo particularmente viví más la época de Crucillat y esas telenovelas, no viví tanto la época de finales de los 60s o los 70s porque no había nacido, pero sí la época de Crucillat, y quiero mirar historias como esas que eran tan buenas. Esperemos que pueda recuperarse y en esta tercera etapa o este tercer intento lo logre. Pero bueno, los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios, déjenme sus opiniones y vamos debatiendo. No olviden seguirme en Instagram y por supuesto seguirme por acá también. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.